Entonces, como les comentaba, ayer cuando se interrumpió la clase estábamos viendo precisamente el proceso de entrevista, ¿ya? Entonces, como yo le comentaba, la entrevista no es sentarse con el candidato y poner a hacer preguntas, sino que obviamente tiene que estar regido por una estructura que oriente las preguntas y también, en el fondo, permita que el candidato esté en una posición que se sienta cómodo, que se sienta en una situación de confianza, en el fondo, para que pueda responder bien las preguntas que nosotros estamos haciendo. Y es importante esta instancia porque, en el fondo, es el primer acercamiento al candidato, como les comentaba ayer, porque técnicamente el primer acercamiento es con el currículum, pero el currículum es un documento que nos da referencia, información del candidato, pero obviamente el primer contacto con la persona en este proceso de entrevista. Entonces, obviamente tenemos que generar un espacio de confianza y también, obviamente, en esa instancia dejar las cosas claras en términos de cuáles son las condiciones del cargo, cuál es la renta, cuánto es el tiempo que va a tardar el proceso de selección, cuál va a ser el tipo de contrato, etcétera. Obviamente el candidato que vaya a participar ya del proceso tiene que estar en conocimiento de cuáles son las condiciones del cargo. Y en eso fue lo que nosotros nos quedamos ayer. Sí, voy a compartir la pantalla. Entonces, como le indicaba, resumen. Primero, pregunta rompielo. Recuerden que el candidato, tal cual nos ha pasado a nosotros cuando uno va a una entrevista, muchas veces está nervioso, está ansioso, y la idea, obviamente, poder, antes de empezar la entrevista así tan fríamente, empezar con las preguntas, generar un espacio no tan largo, obviamente, pero que de alguna forma permita bajar un poco la tensión de los nerviosismos que el candidato pueda tener al momento de iniciar la entrevista. ¿Ya? Lo que les comentaba recién, antes de comenzar la entrevista, lo ideal es comentarle cuáles son los aspectos del cargo. Renta, condiciones, tipo de contrato, cuántas etapas tiene el proceso, si el proceso va a ser largo, igual indagar. No todos los procesos tienen la misma duración, hay procesos de selección que pueden durar 2 semanas, pero hay procesos de selección que fácilmente pueden durar 2 meses. Entonces, en ese sentido, tienen que indicarle la disponibilidad que tiene que tener él para asistir a las entrevistas. Y el candidato igual tiene que tener claro eso, en el fondo, que si quiere participar del proceso, tiene que tener cierta disponibilidad de tiempo que lo van a estar llamando para asistir a distintas evaluaciones. ¿Ya? El tercer paso son las preguntas de contexto. Cuando hablamos de contexto nos referimos a la situación actual del candidato. ¿Ya? ¿Por qué queremos saber eso? Porque obviamente dentro de la información que nosotros tenemos que recabar del candidato, un asunto muy importante tiene que ver con por qué está buscando trabajo, o sea, por qué está sentado ahí con nosotros participando de la entrevista. Porque obviamente nos va a dar luces también si el candidato es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la idea es saber si está con trabajo, está sin trabajo, si se está cambiando de trabajo, cuáles son las razones por las cuales se está cambiando de trabajo, tener un poco esa idea. También, obviamente, contextualizar un poco en qué está. Eh, en ese sentido, obviamente, hay ciertas restricciones en términos de privacidad, pero igual es bueno conocer cuál es el contexto del candidato, ¿ya? Por ejemplo, si tiene familia, si tiene hijos o vive solo. Igual, a veces, esos factores no son menores, igual son variables que nos pueden dar luces de cuánto tiempo se puede quedar una persona en una empresa, ¿ya? Generalmente las personas que tienen hijos van a buscar estabilidad, van a buscar estar en una empresa y ojalá quedarse el mayor tiempo posible ahí, porque obviamente eso les va a dar tranquilidad en la medida que tienen una familia que sostener. Pero quizás un profesional joven que vive solo, que no tiene hijos, sus expectativas quizás no va a ser quedarte tanto tiempo, sino que quizás va a ser trabajar un rato, después poder viajar, después volver, no sé. Obviamente los profesionales jóvenes vienen con otra visión. Entonces, en ese sentido, no buscan necesariamente la estabilidad. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando es el contexto, igual nos va a dar luces de información relevante al momento de tener que decidir por un candidato o por otro. Cuando tengamos, y pasa mucho, que eh, a veces tiene un proceso de selección y llegan dos candidatos empatados, por decir de alguna forma, que están muy parejos. Ese tipo de variables, como por ejemplo, si tiene una familia o no, juegan a favor o en contra para poder definir si la persona queda o no. ¿Ya? Por eso es importante conocer el contexto, porque la lógica del proceso de selección es que la persona ingresa a la empresa y se quede el mayor tiempo posible. No estamos buscando personas que estén un tiempo y después se vayan, porque obviamente eso nos implica que nuestro proceso no es muy eficiente. ¿Ya? Nuestros procesos son eficientes en la medida que el trabajador ingrese y permanezca en la organización el mayor tiempo posible. Y que ya no es tanto, en general, en promedio, las personas están cambiándose de trabajo cada 3 años, a lo que antes no pasaba. O sea, antiguamente habían personas que incluso estaban toda su vida laboral en la misma empresa o fácilmente podían trabajar 15, 20 años en la misma empresa.
Y si una persona trabajaba menos que eso, se veía como raro. Ahora es todo lo contrario. La tendencia es 2, 3 años y cambiarse de trabajo, en el fondo. Y eso es lo que está rigiendo en general lo que tiene que ver con los profesionales que están recién egresando al mercado laboral. Después, las preguntas sobre antecedentes académicos, que más que nada son una comprobación. Esa información nosotros ya la tenemos en el currículum. Cuando nosotros estamos haciendo la entrevista, nosotros estamos con el currículum del candidato en la mano. Entonces, mira, tú estudiaste técnico en administración en ENAC, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? Son como más preguntas generales. A menos que estemos buscando un cargo muy específico, que quizás tenga alguna referencia técnica, que tenga que manejar algo, que tenga o algún estudio de especialización muy detallado, digamos, ¿no? Pero en general, más que nada, son preguntas de comprobación. Y en quinto lugar, lo más importante quizás son las preguntas sobre la experiencia laboral. ¿Y por qué puede ser lo más importante dentro de la entrevista? Porque es en la experiencia laboral previa que el candidato tiene, donde nosotros como entrevistadores tenemos que ir a buscar evidencias de que el candidato tiene las competencias que nosotros estamos buscando. Ahí, en esa experiencia antigua que el candidato tuvo, nosotros tenemos que indagar para conocer si las funciones que tiene que cumplir en el cargo que nosotros estamos buscando, él las cumplió. Tenemos que saber si el software que tiene la empresa, esta persona lo manejó en el trabajo anterior, etcétera. Entonces, por eso es importante las preguntas sobre la experiencia laboral. ¿Ya? Hay que tener algunas consideraciones. Lo ideal es partir siempre por la última experiencia laboral, no partir por la primera, porque puede ser que la primera ya no sea muy relevante para lo que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, si estamos entrevistando a una persona que tiene mucha trayectoria laboral, 20, 25 años, quizás preguntarle por un trabajo que está haciendo el año 98 no va a ser muy relevante. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la forma en que se hacían las cosas en el año 98 ya están obsoletas y se hacen de otra manera ahora. Entonces, no tiene mucho sentido hacer eso. Siempre lo importante es indagar en las experiencias que son más previas, las últimas. ¿Por qué? Son los conocimientos más frescos que tiene el trabajador. ¿Ya? Obviamente viene de desempeñar esas funciones, viene de hacer ciertas tareas, entonces lo más fresco. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber con qué llega. No lo que hacía quizás hace 10 años atrás, porque quizás lo más probable es que eso ya se lo olvidó o ese proceso ya está obsoleto. Lo importante es siempre indagar en la experiencia, en las últimas experiencias. ¿Ya? Importante detallar funciones, ¿ya? Y aquí es un error súper común que cometen los candidatos cuando van a una entrevista, cuando le preguntan sobre la experiencia. No dicen lo que hacen, dicen el cargo, pero no detallan la función. Entonces, lo importante es que podamos conocer en el fondo qué hacía la persona, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando hacía entrevista y me llegaba esta parte de las funciones, generalmente lo que le pedía a la persona era que me describiera su día a día. Ya, descríbeme tu día a día, en la mañana, cuando llegaba a la oficina, que era lo primero que tenías que hacer. Que en el fondo me fuera contando su día para tener una claridad respecto de lo que hacía. Ya, y obviamente también conocer cuáles eran sus indicadores de gestión, cuáles eran los objetivos que tenía el cargo, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, es importante también que nosotros como entrevistadores podamos identificar logros. ¿Qué quiere decir logros? Que la persona ya, no necesariamente relacionado con un ascenso o con la posibilidad de ascender a un cargo de jefatura o de mayor nivel, sino que la persona quizás mejoró un proceso, alguna vez desarrolló, no sé, una asesoría, y implementó un proyecto y le fue bien, ese tipo de situaciones, ¿ya? Porque obviamente nos van a dar luces de lo que el trabajador hace bien, lo que el candidato hizo bien en su trabajo anterior. Y por último, y que es súper importante, identificar por qué salió de su empresa o por qué se está cambiando ahora. ¿Ya? En general, esto es súper importante porque tiende o lo que debemos nosotros verificar, obviamente, es que la persona no haya terminado su contrato anterior por temas que eventualmente pueda repetir acá, que no sean, no sé, que reviertan temas de mal desempeño o quizá temas que incumplir algún tipo de normativa política que tenía la empresa, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también es importante identificar por qué salió. ¿Ya? O sea, en algunos empresas piden los finiquitos, porque el finiquito igual te permite saber por qué salió la persona. Si salió por renuncia, si salió por necesidad de la empresa, o si salió por el artículo 160, porque en el artículo 160 se engloban todas las causales que están relacionadas con temas de desempeño, abandono laboral, ausentismo, falta del reglamento interno, etcétera. Entonces eso lo vamos a ver en 2 semanas más, pero obviamente la causal de término de contrato nos va a dar luces de por qué salió el candidato de la empresa. ¿Ya? Y
obviamente, en este proceso de selección, no tenemos que quedarnos solamente con la visión del candidato. Hay un proceso que se llama chequeo de referencia, ¿ya? Que imagino que ustedes cuando han buscado trabajo les han solicitado a veces referencias de sus trabajos anteriores, ¿ya? Y hay que tener cierto ojo, porque las referencias tienen que ser siempre laborales, ¿ya? Y tienen que ser obviamente de los últimos empleadores que tuvo la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces una mala práctica que tienen algunos candidatos que entregan un correo Gmail, por ejemplo, y un teléfono celular, ¿ya? Cuando entregan esa información no es válida para poder chequear referencias, porque podemos estar llamando o escribiéndole a cualquier persona, no necesariamente a una persona de la empresa. Entonces, cuando chequemos referencias, siempre se tiene que pedir un correo institucional que sea de la empresa, ¿ya? Y se tiene que pedir un teléfono que también sea de la empresa. No un celular, porque obviamente no tenemos la garantía de que efectivamente estamos llamando a una persona que desempeña un cargo en una empresa, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque a veces los candidatos tienen esa práctica en el fondo de dejar como referencia a algún familiar, a algún amigo. Obviamente eso no corresponde. Nosotros como reclutadores tenemos que tener ojo con ese proceso de referencia. Y por último, para cerrar la entrevista, preguntarle, ok, ya que conocen la oferta, yo siempre he terminado la entrevista así, ya que conocen la oferta, te conté al principio de qué se trataba, ¿qué te parece la empresa? ¿Te parece seguir en el proceso? ¿Te interesa? Obviamente uno tiene que eh, igual fijarse en el fondo en la motivación que tiene el candidato al momento de plantear su motivación por el cargo, valga la redundancia, ¿ya? Es decir, si efectivamente tiene una motivación por el cargo y están entusiasmados, eso se nota cuando uno entrevista a personas y una persona realmente quiere un trabajo, se nota. Y también se nota cuando una persona quizá no la trajo tanto, ¿ya? Es importante conocer la disponibilidad también, ¿ya? Como les decía, si el proceso va a tardar, no sé, un mes, y el candidato tiene que ir una vez a la semana a pasar por distintos procesos, indicarle al candidato, mira, si quieres seguir participando del proceso, tienes que venir una vez a la semana, por una hora, a participar de evaluaciones psicológicas, entrevistas con la jefatura, etcétera. Tenemos que también, obviamente, dejar claro eso, porque el candidato, si está trabajando más aún, tiene que coordinar su tiempo para poder participar del proceso, ¿ya? Y obviamente aclarar dudas, consultas respecto a lo que el candidato pueda no tener claro respecto del proceso o del cargo al que está postulando, ¿ya? Esas son la estructura que tiene que tener una entrevista. Entonces, una vez que cerramos el proceso de entrevista, lo que tenemos que, por lo que se suele pasar los candidatos, son por distintos tipos de evaluaciones, ¿ya? Y el tipo de evaluación que se va a aplicar al candidato va a depender del tipo de cargo que nosotros vamos a buscar, ¿ya? Obviamente, dependiendo de la empresa, dependiendo del tipo de proceso de selección que nosotros estemos llevando, dependiendo del cargo que estemos buscando, un candidato se le puede hacer quizá un test de personalidad solamente, o ya pasarlo por distintas pruebas, incluso físicas, como les comentaba en algunos casos cuando el trabajo así lo implica. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son la batería generalmente de test o de evaluaciones que se utilizan para evaluar, valga la redundancia, a los candidatos eh, que están siendo parte de un proceso de selección. ¿Ya? Entonces, todo este proceso se llama evaluación. Está dentro de la selección, pero se llama evaluación. ¿Ya? Porque estamos evaluando al candidato. Entonces, este es un proceso que también con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Y de hecho muchas empresas ya tienen automatizado este proceso y el candidato no necesariamente tiene que ir a la empresa para que un psicólogo le aplique los test, sino que hay ciertos software de selección o en unos casos inteligencia artificial que facilitan este proceso. Entonces el candidato le llega un correo con un link, pincha ese link, se despliega este software y empieza un proceso de entrevistas hacia el candidato, donde el sistema le hace preguntas y obviamente esas preguntas quedan grabadas en un video y posteriormente el mismo software le aplica una cierta cantidad de test al candidato. Entonces, en ese sentido, la tecnología igual ha ido abarcando ese proceso también. Entonces, ya muchos procesos ya se dan de manera virtual, más aún con este contexto de cuarentena, donde obviamente las empresas de reclutamiento y selección tuvieron que adecuarse a estos procesos, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver en sí cada uno de los tests, ¿ya? Es importante sí conocer que este proceso, como le digo, ya está cambiando, ya no necesariamente se hace físicamente en la empresa, sino que también ya está la posibilidad de que se pueda hacer virtual. Vamos a ver en primera instancia lo que tiene que ver con los tests de inteligencia, ¿ya? Entonces acá, como yo les comentaba ayer,
no necesariamente vamos a medir el coeficiente intelectual, sino que también tiene que ver con evaluar, no medir, distintos tipos de inteligencia que, dependiendo del cargo de la persona, vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, Gardner, que es un psicólogo, plantea que existen 8 tipos de inteligencia. Y estos 8 tipos de inteligencia son los que nosotros eventualmente tenemos que evaluar al momento de aplicar un test de inteligencia, ¿no? Está la inteligencia lingüística, que tiene que ver con todo, la escritura, el lenguaje, el habla, lo verbal, etc. ¿Ya? La lógica matemática, la espacial, que tiene que ver básicamente con la capacidad de dibujar, conocimiento y manejo de los espacios, etc. ¿Ya? La inteligencia musical también, la corporal, que tiene más que nada que ver con temas del uso eficiente de la fuerza, de la motricidad, etcétera, ¿ya? La intrapersonal, que tiene que ver con la capacidad del autoconocimiento que cada persona tiene, de identificar cuáles son mis debilidades y cómo las puedo desarrollar, etcétera. La inteligencia interpersonal, que hace referencia a la capacidad de relacionarse con otros, y algo que tiene que ver con algo más naturalista en el sentido de capacidad de poder relacionarse con diferentes grupos, objetos, personas, como yo me adecuo a diferentes ecosistemas, ¿ya? Entonces, estos 8 tipos de inteligencia, que si se fijan abarcan distintas temáticas, desde lo lingüístico, lo matemático, lo que tiene que ver con el dibujo, la música, lo corporal, mi capacidad de introspección y autoanálisis, mi capacidad de sociabilizar con los demás, etcétera. Son los tipos de inteligencia que se pueden evaluar, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de cargo, obviamente hay tipos de inteligencia que son distintos, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en una misma área de recursos humanos donde el tema de las competencias interpersonales es importante, es importante. Entonces, en la medida que estemos buscando una persona para cubrir un área de recursos humanos, idealmente la idea es que podamos verificar que se maneje y tenga una buena habilidad a nivel de relaciones interpersonales, ¿ya? Pero quizás si vamos a buscar a alguien que sea más del área de finanzas, deberíamos buscar a alguien que tenga quizás una inteligencia lógico-matemática más desarrollada que la otra, ¿ya? Eso como a modo de ejemplo. Ahora vamos a pasar a cada uno de los tests, o cuáles son los tests que en general son los que más se aplican, ¿ya? El primero se llama el test de instrucciones complejas. ¿Y por qué se llama así? Porque efectivamente es un test que entrega mucha información, entrega muchas instrucciones al candidato, que simplemente tiene que ordenar información, pero a través de esta entrega de mucha información, lo que trata de evaluar es la capacidad del candidato de ordenar un proceso, clasificar cosas y armar una metodología para poder responder a este test, ¿ya? También se conoce como el test de los seguros, ¿ya? Me imagino que quizás más de algunos de ustedes le ha tocado responder cuando ha pasado por algún proceso de selección. En general, una característica que tienen todos los test de inteligencia es que son contratiempo. Yo diría que son los únicos test que se ocupan en selección laboral que tienen un tiempo asignado. ¿Por qué? Porque también se basan en 2 principios. Uno, una persona demuestra cualquiera de estos tipos de inteligencia en la medida que responda rápido a una pregunta dependiendo del contexto que se esté evaluando. O sea, ahí hay un tema de evaluar efectivamente cuánto tiempo me demoro yo en responder a una tarea. Y por otra parte, tiene un factor de agregarle presión, ¿ya? Porque en la medida que a ti como candidato te dan un tiempo límite, obviamente te agrega un factor presión y que también se evalúa en el sentido cómo el candidato puede controlar esa presión. Porque a veces el tiempo corriendo en contra, obviamente nos va a agregar un factor de tensión adicional al que ya tenemos. Entonces la idea también es que los candidatos dentro de ese contexto y con esa tensión adicional del tiempo en contra puedan responder bien la pregunta, ¿ya? Acá se los voy a mostrar. En general, ¿en qué consiste este test? Si se fijan, hay información respecto a unos seguros, ¿ya? Entonces, primero se indica la cantidad de seguro, después se indica el tipo de seguro, que pueden ser de incendio, de vida o accidente, y después se indica una fecha en que se contrató, ¿ya? Entonces, acá, ¿en qué consiste este test? ¿Y qué es lo que se le indica al candidato? Es que tiene que
identificar y clasificar la información, por ejemplo, en la columna número 1, que es la que está al lado donde dice fecha, los seguros de incendios o de accidentes desde 1.500 a 4.000 pesos contratados entre un periodo y otro. Entonces, dentro de todos estos seguros que nosotros tenemos acá, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, en la columna 1 tenemos que identificar todos los que cumplan estas 3 características. En la columna 2 también hay que identificar los seguros que cumplan 3 características, y en la columna 3 también hay que identificar 3 seguros que cumplan 3 características distintas. Si se fijan, se entrega información respecto al precio, el tipo de seguro y el periodo en que se contrató. ¿Ya? Y esto tiene un tiempo. Esto tiene un tiempo bastante acotado. En general, en mi experiencia, cuando yo lo he aplicado y yo cuando lo he hecho, los candidatos nunca lo alcanzan a responder y por lo general, con suerte, llegan a la mitad. Casi nadie alcanza a completarlo de manera íntegra en el tiempo que se asigna. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que se está evaluando? Si se fijan, efectivamente son instrucciones complejas, ¿ya? Porque tienen que identificar en una casilla 3 variables que se den en un seguro, ¿ya? Que tiene que ver con el precio, el tipo y la fecha. Entonces, acá, ¿qué es lo que se está evaluando? Primero, memoria, ¿ya? O sea, por lo menos yo tengo un problema, en lo personal tengo un problema de memoria. Yo creo que cada vez que hago este test tengo que leer a cada rato las instrucciones porque se me olvida, ¿ya? Entonces hay personas que no, van a leer la instrucción y se van a acordar que en la columna 1 tienen que buscar los seguros de accidente entre 1.500 y 4.500 y se van a acordar. Entonces eso es importante. Primero mide la capacidad de memorizar cuáles son las instrucciones, ¿ya? Y en segundo lugar mide la capacidad de clasificar, ¿ya? Porque en el fondo lo que nos está pidiendo acá es clasificar dentro de esta tabulación de 1, 2, 3, estos tipos de seguros. Entonces también lo segundo que se mide es la capacidad de clasificar. Y lo tercero es la velocidad. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se demora el candidato en poder responder este test? ¿Ya? Como les digo, en general es complejo porque hay que leer la instrucción a cada rato, hay que ver bien la información. Entonces es un trabajo lento, y un trabajo lento que generalmente los candidatos, como les digo, llegan hasta la mitad de este test. Y busca ver, como les digo, memoria, capacidad de clasificación y respuesta en un tiempo acotado. Este test, que se llama WAIS, se utiliza, pero se utiliza en casos más acotados, digamos, porque de alguna forma toma más tiempo. Es bastante extenso el WAIS, ¿ya? Y básicamente lo que apunta es a evaluar 4 características de inteligencia que tiene la persona. Comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Comprensión verbal es como lo que nosotros entendemos de cuando alguien nos da un mensaje, cómo lo comprendemos nosotros. Entonces mide eso, la capacidad de comprensión de un mensaje que tiene el candidato. Razonamiento perceptivo. Cuando habla de razonamiento perceptivo, habla de nuestro proceso de internalización de una nueva idea. Por eso es cómo nosotros razonamos cuando percibimos una nueva idea. Ese proceso de razonamiento interno que nosotros tenemos cuando nos llega una nueva idea es lo que evalúa también este test. La memoria de trabajo, ¿ya? Que también es parte de la inteligencia, que también lo evaluaba el test anterior que nosotros estábamos viendo. Y la velocidad de procesamiento, que también lo estábamos viendo, que el test de instrucciones complejas también lo evalúa, ¿ya? Y en general, ¿en qué consiste el WAIS? El WAIS es un cuadernillo. Tiene, a ver, no sé si está el dato, no. Creo que tiene cerca de 40 imágenes, más o menos por lo que me acuerdo, de este tipo, ¿ya? Entonces, si se fijan, a lo que apunta, digamos, es a poder identificar cómo el sujeto interpreta, en este caso, las figuras que se están proyectando. Acá lo que se está preguntando es, si se fijan en el cuadro que está a la izquierda, hay un cuadro que tiene un signo de interrogación, ¿ya? Entonces, acá lo que se le pregunta al candidato, ¿cuál de estos 6 cuadros que están al lado derecho, el A, B, C, D, E, F, G, es el que debe ir en el centro? Y ahí el candidato, ¿qué tiene que hacer? De acuerdo a los patrones de imágenes que tiene la primera imagen, identificar del segundo cuál es el que efectivamente corresponde ahí. Hay un patrón que el candidato tiene que ver.
Y obviamente esto se mide, en la medida que el candidato se demore menos tiempo, obviamente va a tener un puntaje mayor en esta prueba, ¿ya? También, como les dije, todo tiene un tiempo, la prueba completa tiene un tiempo y se va registrando también cuánto se demora cada una de las preguntas. Parten con imágenes bastante simples y después ya aumentan su complejidad como esta, porque esta que estamos viendo ya no es de las más fáciles, sino que es de alguna complejidad ya media. El test de matrices progresivas Raven, ¿ya? Raven tiene una característica importante que es fácil de administrar, a diferencia del anterior, por ejemplo, que lo tiene que hacer un psicólogo y que aproximadamente está 2 horas con el candidato mostrándole estas imágenes y el candidato tiene que ir respondiendo. Una de las características del test de Raven es que no considera conocimiento o nivel educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que esté de distinto nivel educacional, por decirlo de alguna forma, pueden responder con la misma oportunidad a este test, ¿ya? No hay una diferencia entre personas que tengan una distinta cualificación o nivel educacional, sino que en el fondo parte de la base de que todas las personas pueden responder de la misma forma este test, ¿ya? ¿Qué es lo que trata de evaluar el test de Raven? Uno, la capacidad de abstracción, ¿ya? Es decir, hay personas que son de pensamiento concreto y que, por ejemplo, para hacer una suma, se imaginan la suma en su cabeza, y otras personas que son más bien abstractas, ¿ya? Es decir, tienen la capacidad de quizás hacer esa misma suma sin imaginarse los números, ¿ya? Entonces, obviamente unas personas que tengan una capacidad de abstracción mayor quizás van a poder responder más rápido a ciertas tareas que otros, ¿ya? Y el tiempo, que sigue siendo una variable común a todos los test de inteligencia, porque como les digo, generalmente se asocia la inteligencia a la capacidad de respuesta rápido que yo tengo dependiendo del tipo de test que me estén entregando, ¿ya? Entonces, acá, al igual que el anterior, lo que se consulta se le presenta al candidato la imagen superior, por ejemplo, que veamos la imagen superior izquierda, que son este cuadro que tiene unas líneas, y si se fijan como que falta un trozo, un pedazo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que identificar de cuál de los 6 de abajo es el trozo que falta, ¿ya? Entonces, en el primero, el que está a la izquierda, el de las líneas, no el de los puntos, el de las líneas. ¿Cuál creen ustedes que debería ir en el espacio que falta ahí? El 4. El 4. Efectivamente. El 4 sigue el patrón de líneas, ¿ya? Si se fijan, el del lado es similar. En ese caso tendría que ir el número 2, porque sigue el patrón. Por eso habla de abstracción, porque al candidato no le coloca casos, no le coloca imágenes, sino que le coloca estas figuras que en el fondo son abstractas y le plantea ciertos problemas donde el candidato tiene que apelar a su inteligencia abstracta para poder responder. También obviamente tiene el factor tiempo. Estas son las iniciales, son bien fáciles. Acá ya se pone un poco más difícil. Este ya está como en la final de la prueba. Pero mantiene la misma lógica, ¿ya? Si en el fondo acá hay una secuencia que se debe seguir, ¿ya? Y que es la lógica. Si se fijan, va avanzando y se va poniendo más complejo. Acá también son secuencias, si se fijan. Hay una secuencia lógica que tiene, y tenemos que descubrir cuál es el último que está ahí. Vamos a revisar porque nos vamos a quedar pegando. Pero la idea es eso, que ustedes puedan conocer gráficamente, visualmente cuáles son con los tests. Entonces, generalmente este test consiste en que el candidato tenga que identificar cuál es la pieza que falta de las alternativas que se presentan. Test de aptitudes. Recuerden que ayer mencionábamos lo que tienen que ver los test de aptitudes, ¿ya? Que básicamente tiene que ver con la aptitud, con P, no con A, no con C, perdón, de actitud, sino que aptitud, de ser apto para poder realizar una cierta tarea o una cierta función, ¿ya? Entonces, dentro de estas pruebas de aptitud, hay pruebas, por ejemplo, de razonamiento matemático, que básicamente, obviamente, se van a aplicar a los cargos que requieran que la persona realice ciertos cálculos o que tenga que manejar cierto nivel de razonamiento matemático para su día a día, ¿ya? Entonces, como ustedes ven acá, son básicamente pruebas de razonamiento matemático, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, la primera le está preguntando, determine las 3 secciones que componen el rompecabezas, ¿ya? O sea, ¿cuál de estas 3 secciones que ustedes tienen acá son las que se deben juntar para completar el recuadro que está en la parte superior? ¿Ya? Acá hay que identificar cuántas pirámides están en la base. Son preguntas que netamente son matemáticas y que se van a aplicar, como les digo, en la medida que efectivamente la persona que vaya a ocupar ese cargo requiera de un razonamiento matemático a un nivel intermedio avanzado. Las pruebas de razonamiento lógico, ¿ya? Aquí son, o se conocen como pruebas de razonamiento no verbales, ¿ya? Aquí lo que se evalúa es la capacidad de razonamiento lógico y la capacidad de razonamiento perceptual. Cuando hablamos de razonamiento perceptual, nos referimos, como ya les indicaba, a cómo nosotros, a través de nuestras percepciones, a través de lo que nosotros percibimos del mundo, cómo lo procesamos, cómo razonamos dentro de nuestra cabeza. Cuando tenemos algún estímulo nuevo, alguna información nueva que nosotros percibimos, esta capacidad de razonamiento se evalúa precisamente a través de esta prueba. Acá son casos, acá son situaciones, son como problemas que se plantean, ¿ya? Que no son tan complejos, pero sí requieren como de una capacidad de abstracción no menor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, revisemos el primero. Dice, es un caso. Sonia, Raquel, Iris, Pamela y Maribel han competido en la Gran Maratón Los Andes. Al preguntársele quién fue la ganadora, ellas respondieron, Sonia, ganó Raquel. Raquel, ganó Iris. Iris, ganó Maribel. Pamela, yo no gané. Maribel, Iris mintió cuando dijo que yo gané. Entonces aquí le preguntan, ¿quién ganó? Y hay que ir a ver la información, ver qué dijo cada una de ellas para definir finalmente quién ganó. Porque en esta pregunta de alguna forma está escondida la respuesta, ¿ya? Entonces el candidato tiene que verla, tiene que revisarla, tiene que encontrar cuál es la respuesta y finalmente responder quién fue la que ganó, ¿ya? Esa es la lógica de las pruebas de razonamiento lógico. Les ponen un caso, les ponen la información y la idea es que el candidato pueda resolver ese problema. Siempre son como este tipo de preguntas, tipo problema. Y las pruebas de razonamiento verbal ya directamente hacen referencia a la capacidad del candidato, no solamente verbal, sino que también de poder deletrear, de poder escribir, de poder darle lógica a una frase, ¿ya? Y obviamente el manejo de vocabulario. Y este es un tipo de test de razonamiento verbal, así, típico test de términos pareados, donde al candidato arriba se le indica un concepto y tiene que definir de cuál de los 5 que están abajo el que se asocia más a ese concepto que está en la parte superior. Esas son las pruebas de razonamiento verbal. Obviamente se aplican cuando el cargo requiere que el candidato maneje principalmente temas de vocabulario, un buen léxico, tenga capacidad de oratoria, sea capaz de desarrollar mensajes contundentes, que sean claros. Principalmente pensemos en periodistas, pensemos en relacionadores públicos, las personas que trabajan en comunicación interna al interior de las organizaciones, etc. Y los cargos de liderazgo que obviamente tienen que tener un nivel de manejo verbal adecuado a su contexto, dado que generalmente son los que comunican las instrucciones, son los que comunican los cambios de la organización. Entonces ahí las capacidades comunicacionales de los cargos gerenciales son relevantes y generalmente también se le aplican este tipo de test para ver cómo andan en las competencias a nivel verbal. Y ahora pasamos a lo que tiene que ver con los test proyectivos. Cuando hablamos de test proyectivos, como les indicaba ayer, hablamos principalmente de lo que tiene que ver con test que permiten abordar de una manera más profunda el perfil del candidato. Entonces, aquí ya nos encontramos con test que solamente pueden ser administrados por un psicólogo, ¿ya? Aquí hay solamente un profesional calificado, que generalmente son los psicólogos, bueno, psiquiatras también, pero psicólogos que pueden aplicar estos tests, ¿ya? Hay 3 tipos de test. Primero, los estructurales que se basan en la organización del material visual. Ahí está el Rorschach, el Lucher, donde están este test de las imágenes que le preguntan al candidato ¿qué ves? O este test de los colores, donde le preguntan al candidato ordena los colores según el que más te gusta, el que menos te gusta, ¿ya? Los temáticos consisten en narrar una historia a partir de distintas imágenes.
Y los expresivos gráficos, que hay, lo que el más representativo es la persona bajo la lluvia, ¿ya? O a veces hay algunos test también que tienen imágenes incompletas y el candidato la tiene que completar y escribir una historia, etc. Acá hago mención a un tema que me parece importante mencionar porque la grafología, y cuando me refiero a la grafología me refiero a que no sé si es ciencia, pero esta disciplina que a través de la escritura de una persona, o sea, lo que hacen los grafólogos particularmente es a través de la revisión de la escritura de una persona, identificar aspectos de la personalidad. Entonces, generalmente, por ejemplo, si usted ha tenido algún proceso de entrevista alguna vez y le han pedido escribir quizás una biografía en un párrafo en 10 líneas, es porque pasó por un análisis grafológico. Entonces ahí seguramente un grafólogo, y generalmente son psicólogos también, analizan e interpretan la forma del texto, ¿ya? Y en función de eso establecen un patrón de conducta, ¿ya? Yo, para mí, en lo personal, creo que no cumple un criterio científico para poder ser considerado un instrumento de evaluación de candidato, ¿ya? Porque en general así lo avala la ciencia, digamos. Pero a pesar de eso se ocupa, y se ocupa bastante. Y las consultoras, principalmente las consultoras de recursos humanos, utilizan la grafología como un proceso como parte del proceso de selección, pero como les digo, yo en lo personal, en lo particular, no lo considero, lo dejo como un poquito aparte, por eso no lo incluyo dentro de los test proyectivos. Ya, el primero, el test de Rorschach. El test de Rorschach es el original test que se hizo en 1921, que contenía 10 láminas, ¿ya? Simétricas, que tenían manchas, que tenían imágenes, que tenían texturas, eh, y que principalmente se aplica preguntándole al candidato qué ve y por qué lo ve, ¿ya? Ahora, ese es el test Rorschach original. A partir del test de Rorschach se hizo una adecuación y solamente para lo que tiene que ver con fines laborales se consideraron solamente 3 láminas y pasó a llamarse test de Zulliger, ¿ya? Y es el test que actualmente se utiliza, ¿ya? O sea, el test de Rorschach era el test original, que tenía 10 láminas, y como le indicaba ayer, se ocupaba dentro de lo que tenía que ver con la psicología clínica, tuvo una actualización de Zulliger, por algo se llama, por algo lleva su apellido, que solamente consta de 3 láminas, ¿ya? Y que obviamente tiende a que el proceso sea más corto. Entre 3 láminas acorta bastante el proceso, ¿ya? Esta es la primera lámina. Me imagino que la han visto, alguna vez se le han aplicado este tipo de test, ¿ya? Esta lámina lo que interpreta es el pensamiento profundo del candidato, ¿ya? Eso es lo que dice la psicología. Intencionalmente está en blanco y negro, a diferencia de las otras que están en color, ¿ya? Y es por lo general donde el sujeto entrega la mayor cantidad de información, es donde ve más cosas por lo general, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que hace el psicólogo que aplica este test? Le pregunta al candidato, ¿qué ve? Y acá el candidato responde lo que ve. No sé si alguien ve algo en la imagen que estoy proyectando, alguna imagen que se le haga familiar. Por lo general acá las personas refieren ver un insecto, un escarabajo, un rostro en la parte superior, una hoja de árbol seca que está al revés, etc. ¿Por qué la gente ve eso? Porque si se fijan por lo general en los contornos, ¿ya? En los colores, por ejemplo, y también en la característica intrínseca que tiene el ser humano de asociar ciertas imágenes con rostro. Es algo como natural que tiene el ser humano siempre de asociar ciertas figuras con rostro humano, ¿ya? Esta es la segunda lámina. Si se fijan, a diferencia de la anterior, tiene dos características distintas. Una es a color. Segundo,
tiene más objetos. Sí, la anterior, perdón, la anterior era solamente un objeto, esta ya tiene varios objetos y también tiene color. ¿Ya? Básicamente, la idea acá es que el candidato pueda identificar que esto es como todo un conjunto, es solo una imagen, o puede ver distintas partes. ¿Ya? Algunos pueden ver movimiento, otros pueden no ver movimiento. ¿Ya? Entonces ahí depende, cada persona ve cosas distintas. Entonces, de acuerdo a la interpretación, obviamente, el psicólogo básicamente va a hacer dos preguntas. Primero le va a preguntar qué ve, después le va a preguntar por qué lo ve. ¿Ya? Entonces ahí, en el fondo, la descripción del por qué lo ve es lo más relevante, incluso que lo que efectivamente el candidato está viendo. ¿Y por qué es lo más relevante? Porque en la medida que sean los colores lo que lleven al candidato a identificar una cierta imagen, eso tiene una explicación. ¿Ya? En la medida que sean las texturas, eso tiene otra explicación. ¿Ya? En la medida que, por ejemplo, el candidato vea pelaje, como cosas un poco más con forma, con profundidad, eso tiene otra explicación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, dependiendo del candidato describa por qué vio esa imagen, es la información relevante que finalmente el psicólogo va a considerar al momento de interpretar los resultados. ¿Ya? Y esta es la última lámina, ¿ya? Que se interpreta como la lámina de la relación interpersonal. Acá, generalmente, lo que se evalúa es cómo o sea, cómo el candidato se relaciona con las demás personas. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, de alguna forma, las imágenes hacen referencia un poco más a figuras que pueden ser humanas. ¿Ya? Entonces, hacia eso, se proyecta que el candidato pueda describir la forma en que se relaciona con los demás. Obviamente esa descripción que hace el candidato no es textual, sino que a través de la interpretación que el psicólogo da a las respuestas del candidato, se puede visualizar la forma en que este candidato se relaciona con los demás, con su entorno. Este test de percepción temática se utiliza bastante y básicamente se basa en que al candidato se le presentan una serie de imágenes, que son estas que ustedes están viendo, porque estas imágenes son las que vienen en el test. Y se le pide que a partir de lo que él ve en la imagen, construya una historia. ¿Ya? Eh, esa es la única instrucción. Entonces el candidato a partir de la imagen que ve empieza a construir una historia. ¿Qué es lo que se está viendo? Cómo el candidato tiene la percepción de generar un relato, de hilarle, de darle una secuencia y también ver si es que le atribuye alguna carga emocional afectiva muy puntual a alguna imagen. O sea, efectivamente, como les digo, esto originalmente estaba orientado para otros temas que eran de carácter más clínico, ¿ya? Pero acá también lo que se busca ver de alguna forma es si el candidato tiene alguna carga emocional muy marcada. Porque generalmente, en el momento en que una persona cuenta una historia y esa historia la asocia con una emocionalidad, eso en el relato se va a notar. Y eso es lo que el psicólogo va a interpretar. Este test sí tiene una característica particular, no sé si mala, pero distinta a los demás. Todos los otros test que hemos visto en general se tabulan, se ordenan, tienen un puntaje. Hasta el Zulliger, que estamos viendo recién de las imágenes, también se ordena, el psicólogo lo tabula, arroja un puntaje, etc. Este test de percepción temática solamente lo interpreta el psicólogo. No es como una tabla, no es como un formato tipo, no es como algunas respuestas tipos que permitan clasificar la información, sino que de acuerdo a la interpretación que el psicólogo da a la historia que cuenta el candidato, él lo evalúa. En ese sentido es un poco subjetivo, queda como a criterio o a la interpretación que el psicólogo le dé a la respuesta del candidato. A diferencia de los otros que, como le digo, generalmente mantienen un criterio objetivo, ya que cuentan con alguna forma de estandarizar los resultados. Este test, no. Y lo último son los test de expresivos o los test holográficos, ¿no? Como por ejemplo, ahí yo les comentaba que está el test de la persona bajo la lluvia, que es el test que más se utiliza, ¿ya? Ahora, ¿por qué es el que más se utiliza? Porque es el más barato y simple de aplicar.
¿ya? Yo creo que a todos los que han ido a entrevistas más de alguna vez le han aplicado el test de la persona bajo la lluvia, y por lo mismo también hay mucha mito en relación a qué es lo que se debe responder y qué está bien y qué está mal, ¿ya? En general este tipo de test, la persona bajo la lluvia como los otros tipos de test, buscan que a través de la imagen, de cómo el sujeto va dibujando, por ejemplo, se puedan identificar ciertas características, ¿ya? Puntualmente, por ejemplo, como el caso de la persona bajo la lluvia, lo que se evalúa principalmente son 5 características. Una es la posición, que el dibujo tenga que estar al centro de la hoja, ¿ya? Eso es como la respuesta ideal, ¿ya? De acuerdo, si el dibujo va en un extremo arriba, abajo, izquierda, derecha, tiene una serie de interpretaciones, ¿ya? Yo tengo un manual para interpretar eso, que es bastante largo. Si alguien lo quiere, me lo puede pedir y yo se lo puedo enviar. Pero en el fondo da esas luces, ¿ya? De cómo se evalúa el, el test de la persona bajo la lluvia, ¿ya? Lo segundo tiene que ver con el tamaño, ¿ya? Idealmente, el dibujo debe ser proporcional al tamaño de la hoja, ¿ya? Eventualmente una persona que se dibuje con un tamaño muy grande, que ocupe mucho espacio en la hoja, puede estar evidenciando algún tema de ego, tener el ego muy grande. O por el contrario, una persona que quizás se dibuje de alguna forma en un volumen o en una proporción muy pequeña al tamaño de la hoja, puede también ser evidencia de inseguridad, de timidez. Estas son las interpretaciones que no digo yo, sino que son las que le da la psicología, ¿ya? El tema de los trazos también se evalúa. Cuando hablo de los trazos son las líneas, ¿ya? Una persona segura va a hacer trazos firmes, seguros, continuos, curvos y no va a, digamos, a remarcar mucho la imagen, ¿ya? Una persona insegura va a tener muchos trazos cortados, va a marcar muchas veces la imagen, quizás en algunos casos hasta le puede agregar sombras, ese tipo de cosas también son las que se consideran, ¿ya? Eh, Eso es básicamente lo que se evalúa, ¿ya? Porque también hay algunos mitos, si está con paraguas, en el piso, la verdad es que eso no es muy relevante, sino que en general lo que se evalúa, como te digo, es la proporción, la ubicación y la proyección, ¿ya? Otro tipo de cosas en realidad no son muy relevantes al momento de evaluar este tipo de test. El test de Lucher se utiliza bastante. Este test tiene la característica que también es guiado por un psicólogo y también se presenta a través de un portafolio o de un librillo donde cada lámina tiene una serie de colores, ¿ya? Si ustedes lo conocen, si ustedes se lo han aplicado, o los que no lo conocen, les explico en qué consiste. Eh, Trabaja con la lógica de la colorimetría, ¿ya? Y básicamente con los colores que ustedes están viendo en la parte inferior del test, ¿ya? ¿Qué busca? Busca explorar las dimensiones psíquicas estamos hablando más allá de, o sea, de aspectos muy profundos, del candidato. Y esto lo hacemos a través de la elección que el candidato va haciendo de los colores. Entonces, generalmente, ¿cómo funciona el test de Lucha? El psicólogo le pregunta al candidato, ¿cuál es el color que más le gusta de los que están acá? El candidato elige uno. Eh, Después le preguntan el segundo color que más le gusta, el tercer color que más le gusta. Entonces, lo que va haciendo el candidato va clasificando de acuerdo a sus gustos por distintos colores, ¿ya? Y dependiendo de la respuesta que el candidato vaya entregando, obviamente el psicólogo va a ir asignando distintas características, ¿ya? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el test de Lucha? Los colores tienen un significado objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Para todos significan lo mismo. Quizás para todos el rojo significa lo mismo, para todos el azul significa lo mismo. No obstante eso, cada persona establece una actitud subjetiva, es decir, propia, solamente mía, de preferencia o rechazo ante un estímulo cromático. ¿Qué en el fondo qué quiere ver? Por ejemplo, es conocido, no sé, porque el color rojo representa como la fuerza, la pasión, como de alguna forma la vitalidad. eh, y la idea un poco de este test es ver en qué tan concordancia está el candidato con respecto a eso, ¿ya? Obviamente esto se tabula, se grafica, se interpreta, también se cuantifica. Llega a ser un gráfico el psicólogo en el fondo que establece cuáles son los resultados del test, ¿ya? Y
Bueno, en general hay una interpretación de cada uno de los colores, ¿ya? Por ejemplo, están los colores que se determinan como que son básicos o fundamentales, que representan las necesidades psicológicas fundamentales del ser humano. Ahí están los básicos, el azul, el verde, el rojo y el amarillo, ¿ya? Por ejemplo, el azul es el color que generalmente se relaciona con el afecto, ¿ya? Y que representa la necesidad de satisfacción de afecto. El verde representa la actitud hacia mí, ¿ya? Y la necesidad de autoafirmación, como yo defiendo mi yo. El rojo siempre va a aludir a la necesidad a la excitación, a la necesidad de actuar. Son las personas que generalmente son impulsivas, toman riesgos, etcétera, ¿ya? Y reaccionan positivamente ante la presencia de estos colores. Hay colores que son complementarios, que también se incluyen obviamente en el test: violeta, café, el negro y el gris, ¿ya? Contrario a los colores que veíamos en la lámina anterior, la preferencia por estos colores puede interpretarse como un indicador de experiencia de estrés o una actitud manipulativa o negativa. Uno de los mitos que existen es que nunca hay que indicar que a uno le gusta el gris y el negro precisamente por eso, porque se pueden asociar a características como depresivas del candidato, entre comillas, ¿ya? El color violeta es representativo de transformación, pero es también indicador de inmadurez e inestabilidad. El café representa lo sensitivo y lo corporal. El gris, por su parte, es indicativo de neutralidad e indiferencia. O sea, una persona que indica que generalmente su color favorito es el gris es una persona que es más bien neutra. Esas personas que son muy difíciles de leer. Pero casi nadie elige el blanco, el negro y el gris, que son los colores que menos se eligen, ¿ya? El blanco funciona como el color contrastante de los anteriores, no obstante no tiene un papel fundamental, ¿ya? Dado que es neutro. Y así, bueno, obviamente cada tipo de test tiene una interpretación, obviamente, dependiendo de los colores, y la próxima semana vamos a trabajar nosotros con el test DISC, que se lo había dejado para esta semana, pero en realidad se lo voy a dejar para la semana siguiente para que lo trabajemos, que es un test de personalidad, ¿ya? Que también trabaja en esa lógica de que primero identifiquemos cuáles son los tipos de personalidad, después atribuimos cuáles son los tipos de personalidad más dominantes en el candidato, y por último los cuantificamos y nos va a dar en el fondo el resultado de cuáles son los tipos de conducta o los tipos de personalidad que son más predominantes en ustedes. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Hasta acá, chicos, es lo que ingresa en la evaluación sumativa del día de mañana. ¿Ya? Estas 3 clases ya están desde el día lunes en aula virtual, así que la pueden descargar. Recuerden que están en formato NIRP. Entonces, lo que vimos entre el martes y hasta esto que vimos ahora, lo último respecto a los test proyectivos, es lo que va a ingresar en la evaluación sumativa que va a estar disponible desde mañana hasta el día domingo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con esto, chicos? Ok, entonces vamos a revisar por última vez el formato del descriptor de cargo para revisar rápidamente. Ya lo vimos en general en su contenido, pero se los voy a mostrar nuevamente para que lo puedan trabajar y entregar, como lo digo, el día domingo. Y recuerden que esta evaluación formativa, que es el descriptor de cargo, vale el 10% de la nota final. Así que la idea es que lo puedan entregar, como le digo, el día domingo. Se me quedó pegada la pantalla. Ese. Ya, acá está. Recuerden que este formato ustedes lo encuentran en el aula virtual en el módulo número 1. Está en el módulo de la semana pasada. Ahí van a encontrar alojado este mismo formato y la idea es que ustedes lo completen. La semana pasada yo le había pedido como evaluación formativa que investigaran un cargo y con respecto a las características de cuáles eran las competencias, los conocimientos, las habilidades técnicas que requería el cargo para posteriormente que ustedes pudieran completar este formato de descripción de cargo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Como yo ya les indiqué, en la primera parte, la idea es que ustedes identifiquen el cargo. Traten de trabajar con un cargo, insisto, que sea no tan básico, que ojalá sea administrativo, que sea un asistente, idealmente de recursos humanos, de administración en el fondo, porque también vamos indagando en el expertise técnico del área que se están formando. ¿Ya?
Entonces acá, ¿qué tienen que indicar? El nombre del cargo, la unidad a qué pertenece. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando un asistente de recursos humanos, va a pertenecer a la unidad o área de recursos humanos. Si es un cargo de asistente de recursos humanos, seguramente va a reportar al jefe de recursos humanos. Si es un cargo de asistente, no va a tener persona a cargo, es lo más probable, ¿ya? El horario, ubicación, ahí ustedes lo tienen que definir, eso no es tan relevante de indagar. Recuerden que acá en el objetivo del cargo, lo que ustedes deben realizar o describir es para qué está el cargo. Entonces recuerden que esto parte con un verbo en infinitivo, entonces, y después deben señalar qué hace la persona. Entonces, en el mismo ejemplo de una persona que trabaja, por ejemplo, en recursos humanos y que o pensemos en un cargo asistente de recursos humanos, el objetivo del cargo sería, por ejemplo, apoyar. Apoyar es un verbo que está en infinitivo porque termina en ar, recuerden. Apoyar los procesos administrativos y de gestión. Así sería el objetivo del cargo de un asistente de recursos humanos. Aquí me queda administrativo en mi cámara. Entonces recuerden, siempre tienen que indagar, o sea, partir con un verbo en infinitivo y después colocar el qué, que es lo que está haciendo la persona. Posteriormente, declarar las funciones. Entonces, por ejemplo, acá ya lo teníamos listo. La función que tiene que hacer la persona es gestionar el proceso mensual de remuneración. Esa es la función. Entonces, para cumplir esa función, tiene que desarrollar actividades, son las que nosotros estamos señalando acá. Entonces, ¿qué actividades tiene que hacer el trabajador para gestionar el proceso mensual de remuneraciones? Verificar la asistencia, verificar la licencia médica, verificar la hora extra, los bonos, la ratificación, la asignación familiar. Esas son, obviamente no son todas las actividades, son muchas más, pero aquí definimos algunas, digamos que son las que tributan finalmente para que el cargo pueda gestionar el proceso de remuneración. Y las frecuencias son cuánto yo tengo que realizar esta actividad. Entonces, por ejemplo, verificar la asistencia del trabajador, tenemos que hacerlo de manera diaria, ¿cierto? Verificar las licencias médicas, o sea, verificar si nos llegaron licencias médicas, lo tenemos que hacer diario. Las horas extras no es algo que tengamos que hacer diario. Por ejemplo, podemos llevar un registro semanal de las horas extras. ¿Cuándo tenemos que ingresar los bonos al sistema de Fontana? Una vez al mes. ¿Cuándo tenemos que ingresar las gratificaciones? Una vez al mes. ¿Cuándo tenemos que ingresar las asignaciones? Una vez al mes. ¿Ya? Entonces acá la idea, chicos, es una función, las actividades para cumplir esa función y la frecuencia en que se debe realizar esta actividad. ¿Ya? 2 o 3 funciones, no más que eso. El organigrama, como les señalé, la idea y la importancia del organigrama es ubicar dónde está el cargo dentro de la organización. No se compliquen haciendo un organigrama de toda la empresa, del gerente general, hagan un organigrama más simple solamente de los cargos que están cercanos al cargo que ustedes están declarando acá en el descriptor de cargo. ¿Ya? Las características del cargo. Acá hablamos principalmente de con quién se relaciona. Entonces, sigamos el mismo ejemplo de un asistente de recursos humanos. Supervisa a, no tiene nadie a cargo. Entonces, eso no aplica. Pero es supervisado por el jefe. ¿Cierto? Y acá van las responsabilidades en básicamente 3 ámbitos, que son presupuesto, decisiones estratégicas y decisiones operativas. Entonces, pensando en un cargo de un asistente de recursos humanos, a nivel de presupuesto, su nivel de responsabilidad es bajo, ¿ya? Porque básicamente no es la persona que define el presupuesto de la organización. A nivel de decisión estratégica, es bajo, ¿ya? Porque tampoco es la persona que toma decisiones de la estrategia de la empresa. Las puede poner en la práctica, pero no es la persona que decide. Pero siendo decisiones operativas, tiene un alto poder de decisión. En el día a día, en las funciones, en lo que hay que hacer, sí, ella en el fondo es, es la persona que tiene que decidir, el asistente de recursos humanos, y puede tomar decisiones a nivel operativo. Entonces ahí sí tiene un nivel alto de decisión.
Acá tenemos que identificar con quiénes se relacionan, ¿ya? Entonces, pensando en un cargo de recursos humanos, por ejemplo, habíamos señalado que con todas las jefaturas de la empresa, ¿por qué? Porque básicamente todas las jefaturas de la empresa son las que nos tienen que comunicar la ausentismo, la licencia, accidentes laborales, etcétera. Entonces, recursos humanos generalmente tiene línea directa con todos los jefes de las distintas áreas, ¿ya? Y eso es diario, y la frecuencia por eso es diaria. Y digamos, el proceso de la comunicación de recursos humanos con las distintas áreas se da todos los días, ¿ya? Con el área de finanzas, por ejemplo, a nivel de recursos humanos se relacionan cuando una vez al mes. ¿En qué proceso? En el proceso de remuneraciones. Cuando recursos humanos elabora el libro de remuneraciones y le da a finanzas el pase para que ellos finalmente hagan el traspaso de las cuentas bancarias de cada uno de los trabajadores. A nivel externo, también recursos humanos, siguiendo el mismo ejemplo de este cargo de asistente de recursos humanos, se relaciona, por ejemplo, con las mutualidades. Cuando hablamos de mutualidades, hablamos de la H, de la Mutual de Seguridad, del IST, etc. ¿Cuándo se relaciona con esas instituciones? Cuando sea necesario, ¿no? Es decir, cuando tengamos un accidente, ojalá que no sea así, cuando tengamos que hacer capacitaciones de seguridad, etc. Con empresas contratistas y subcontratistas, que son las empresas en el fondo que a veces nos proveen de trabajadores. Eso es día a día, el contacto con esas empresas es día a día. Con las cajas de compensación también, pues nos proveen este servicio de entregar ciertas situaciones o de entregar ciertos beneficios del Estado a través de las cajas de compensación. Y generalmente la frecuencia de la relación con las cajas de compensación es una vez al mes cuando ellos nos envían la planilla de pago con la cual tenemos que nosotros proceder a hacer los descuentos a los trabajadores. El ambiente de trabajo tenemos que definir si es de oficina o si es de terreno. En este caso, por ejemplo, nosotros habíamos definido que si viene un cargo de asistente de recursos humanos, puede trabajar tanto en oficina como en terreno, dependiendo de la naturaleza del cargo. ¿Qué necesita para el cumplimiento de las funciones? En esta parte, lo que tienen que indagar o lo que tienen que señalar son las herramientas que la persona necesita para hacer su trabajo, ¿ya? Entonces, en este caso, declaramos que la persona necesita un teléfono, un PC, un escritorio, una estación de trabajo, internet, un software de remuneraciones. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente una persona cuando ingresa a trabajar tiene que contar con las herramientas básicas para desempeñar su trabajo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros definimos esto y nos validan el descriptor de cargo, después le tenemos que decir al área de compras, oye, área de compras, necesito que me compre un teléfono, un PC, un escritorio, obviamente armar el puesto de trabajo del colaborador nuevo, ¿ya? Los softwares, si es que tiene que manejar algún tipo de software, en este caso, por ejemplo, definimos que el de Fontana, el Softland o el Nubox, que son software de recursos humanos. Generalmente los softwares se declaran aparte y dependiendo de la especialidad. Por lo general, cualquier cargo de tipo asistente administrativo hacia arriba tiene que manejar algún tipo de software, por lo menos Excel. Y posteriormente pasamos a los requisitos del cargo. Acá, idealmente, ¿qué tenemos que escribir? Cuando hablamos de formación, estudios técnicos o superior. Es decir, la carrera que la persona debió haber estudiado para poder postular al cargo. Entonces, pensemos en el cargo que nosotros estamos buscando, en recursos humanos. Pensemos que un técnico en gestión en recursos humanos puede ser la persona que ocupe el cargo. Entonces aquí nosotros estamos declarando que si la persona estudió técnico en gestión de recursos humanos, puede trabajar en el área. O también supongamos que puede ser un técnico en administración. Nosotros lo declaramos acá y en la medida que postulen candidatos que sean técnicos en administración van a ser admisibles, porque acá nosotros declaramos los filtros curriculares. Recuerden que nosotros hablábamos de un proceso de filtro curricular. Entonces, cuando hacemos el filtro curricular, volvemos al descriptor de cargo, que es lo que ustedes están viendo, y vemos, qué estudios tiene que tener la persona, y obviamente vamos a dejar seleccionados solamente los candidatos que tengan los estudios que nosotros declaramos que la persona debía tener. ¿Ya? Con respecto a la capacitación y especialización, hace referencia a si la persona debió haber pasado por algún tipo de curso de especialización. Pensemos quizás en inglés. Pensemos quizás en un Excel. Medio. Dependiendo del cargo ahí, ustedes tienen que asignar si la persona tiene o no, porque no necesariamente tiene que tener alguna especialización. Si no requiere, esto puede quedar en blanco.
experiencia previa, ¿ya? Hay cargos que no necesariamente requieren de una experiencia previa. Por ejemplo, pensemos en el mismo cargo que estamos pensando nosotros. Un asistente de recursos humanos está en la base de la pirámide organizacional, es decir, en la entrada. ¿Requiere experiencia? No necesariamente, ¿ya? Entonces, en este caso, podría ser no aplica, y en el caso que sí aplique, podríamos decir, por lo general, chicos, se piden 2 años de experiencia en cargos similares. Como la referencia que por lo menos se pide para poder desempeñar un cargo ya a nivel administrativo, asistente, obviamente cargos de naturaleza más, o que son más funcionales, más operativos, no requieren tanta experiencia. Cuando hablamos de conocimiento, es lo que la persona sí o sí debe saber, tiene que saber. Entonces, si pensamos en un cargo de recursos humanos, ¿qué es lo que sí o sí tiene que saber? Legislación laboral. Es indispensable que una persona que trabaje en recursos humanos maneje la legislación laboral, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene que saber sí o sí una persona que trabaje en recursos humanos? Procesos de remuneraciones. ¿Qué otra cosa? Selección, ¿cierto? Pueden ser un montón de cosas más, pero en general son las cosas que se le van a pedir a un técnico o a un asistente, ¿ya? Si acá van a ver un cargo de marketing, por ejemplo, ¿qué tendrían que declarar? Que la persona maneje algún tipo de software, algún tipo de software de diseño, que conozca de herramientas publicitarias, etcétera. Entonces aquí son los conocimientos que la persona debe tener sí o sí al momento de desempeñar el cargo. Y lo vamos a dejar hasta acá, porque después las competencias no las vamos a considerar. De hecho, las voy a sacar del documento para que no se confundan y no lo hagan. Entonces, digamos hasta acá, hasta lo que son los requisitos del cargo, y eso lo tienen que dejar hasta acá, hasta los conocimientos específicos que el cargo requiere, ¿ya? Entonces, esta, como les digo, es la evaluación formativa de la semana y equivale a un 10% de la nota final, ¿ya? Y eso va a estar habilitado en el aula virtual para que ustedes lo puedan entregar hasta el domingo a las 23:59. ¿Dudas, consultas, chicos, con respecto al descriptor de cargo? Por mi parte, no, profesor. Ya. Chicos, si tienen alguna duda, consulta, yo mañana hasta el mediodía puedo responder correos. Ya, después yo los viernes en la tarde trabajo en otra parte, así que ya no tengo mucho tiempo. Pero si tienen dudas, entre hoy día en la tarde y mañana en la mañana, me pueden escribir y yo les puedo responder si es que tienen alguna consulta. ¿Ya? Entonces, recuerden, mañana va a estar disponible la evaluación sumativa. Va a ser un cuestionario de 7 preguntas cerradas, tal cual la semana pasada. La diferencia es que lo voy a dejar abierto hasta el día domingo, ¿ya? Y también voy a dejar abierta la entrega de este descriptor de cargo hasta el día domingo a las 23:59. Y le insisto, si tienen alguna duda, hasta mañana al mediodía me escriben y yo les puedo responder.